Bien, hoy día nos toca recordar algunas cosillas que tienen relación con las coordenadas polares, ¿ya? Con el uso de las coordenadas polares para hacer quizás algunos cálculos más divertidos, ¿ya? Em, en esta página que les estoy mostrando, bueno, si quieren la pueden buscar en Google, se llama graficadora en coordenadas polares, si no me equivoco. Déjenme ver. Graficadora. Ah, claro. Una graficadora polar en Google es la primera que sale. Eh, Se supone que nosotros el semestre pasado aprendimos este cuento de las coordenadas polares, que en el fondo es como la misma idea de los números complejos, ¿sí? Como de cambiar un poco la perspectiva de los puntos, ¿cierto? Y informar el radio y el ángulo, ¿ya? O sea, como que nos va a interesar un poco cuál es el radio y el ángulo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pues, voy a hacer un zoom. Ese puntito que está ahí, hasta el mouse, ¿ya? Está a distancia 2 del origen y el ángulo que forma con el eje X o el eje polar es el de bisecto, ¿cierto? O este que está aquí, por ejemplo, que está, ¿dónde está el mouse? ¿Ya? Sí, ese puntito está a distancia 3 del origen, ahí el radio vale 3. Y el ángulo que forma con el eje X es de 2 pi tercios, ¿sí? Bueno, y etcétera, ¿no? Entonces como que esta página está como bien chora porque aparecen algunos ángulos, o sea, como algunos ángulos más o menos los clásicos, el pi sexto, el pi tercio. Si hacemos un zoom por acá, debería aparecer el pi cuarto, ahí está, ¿sí? Que son como los ángulos clásicos, el pi medio, y algunos radios, unos valores de radio, el 1, el 2, el 3, etcétera, el 4 y ahí para arriba, ¿no? Y la otra cosa simpática que tiene esta página es que nos permite hacer algunos gráficos, porque lo vamos a usar harto para hacer algunas curvas, ya en coordenadas polares. Eh, y acá, bueno, acá aparecen unos deslizadores, eso no lo vamos a pescar, ¿no? Acá le podemos ingresar la curva que queramos graficar, ¿ya? Por ejemplo, la curva con ecuación, bueno, aquí abajo, en verdad que abajo se está graficando, aquí dice R igual a algo, ¿sí? Y ese algo lo ingresamos acá arriba, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues seno de teta. La letra teta hay que escribirla así, T-H-E-T-A. Y cuando uno pone la A, ahora la voy a hacer, aparece solita la letra. Ahí puse la A y apareció, como que se transformó todo en la letra teta, ¿sí? Entonces, si se fijan, esa cuestión es una circunferencia, ¿ya? Si le multiplicamos por 2 es otra circunferencia, ¿no? Si la multiplicamos por 2, o sea, por 3 es otra y así, etcétera, ¿sí? Si quieren estos deslizadores los borramos, no, no los vamos a ocupar. Em, por ejemplo, si al seno de teta le sumamos 1, que es una cardioide, esa es... Ah, no estoy seguro si eso lo vimos la clase, bueno, pero igual. Ese tipo de figura se conoce como cardioide, que es como un corazón, ya, pero para el otro lado, ¿sí? Y la cardioide tiene esta ecuación, pues 1 más seno de teta o 1 menos seno de teta, que queda para el otro lado, ¿ya? O cambiando el seno por el coseno, ¿ya? Coseno, que quedaría la enervadura como para el lado de allá, ¿sí? Y si le cambiamos por menos más también, que la nervadura como para el otro lado, ¿sí? Lo otro que podemos hacer es multiplicar, por ejemplo, todo por 2 por ejemplo, ¿no? Y en el fondo la cardioide queda más grande, ¿no? ¿No? Si lo multiplicamos por 3 queda más grande y así, etcétera, ¿no? Entonces, la ecuación de una cardioide es así, pues, uno más menos seno de teta o uno más menos coseno de teta, y todo eso multiplicado por número que sea, ¿ya? En el fondo ese número que está ahí afuera lo que hace es como que la cardioide se vaya agrandando. La otro tipo de curvas que aparecen harto son las rosas, ¿no? Por ejemplo, déjeme poner seno de 2 tetas. Ahí, ahí sí, ¿no? Esa ecuación
el radio igual seno de 2 tetas es, en este caso, una rosa con 4 pétalos. Si en vez de 2 le ponemos 3, quedaría con 3 pétalos. Si en vez de 3 le ponemos 4, queda con 8 pétalos. Si en vez de 4 le ponemos 5, queda con 5 pétalos. Con 6, ¿ya? 7. Pasa una cosa rara con las rosas, ¿sí? Cuando es 2, queda con 4 pétalos, ¿sí? Cuando son 3, queda con 3 nomás, ¿sí? Como que para, cuando, miren, déjenme ponerle, hacer algo. Voy a ponerle 2, quedan 4 pétalos, ¿sí? Después 4, después 6, después 8, después 10, ¿sí? Como que cuando son números, acá adentro le ponemos un número par, la cantidad de pétalos se duplica, ¿ya? Por ejemplo, acá si le pusimos 10 queda con 20 pétalos, ¿ya? Pero si le ponemos un número impar, queda con la cantidad de pétalos que dice nomás, en este caso 3, ¿ya? Ahí queda con 5 pétalos, con 7 pétalos, con 9, con 11, etcétera, ¿no? Las rosas, ese tipo de figuras son más raras, ¿no? Las llaman rosas, ¿no? Rosas polares, ¿no? Si le ponemos, si en vez de seno le ponemos coseno, lo único que cambia es como que la orientación como que se gira un poco, ¿no? Y si lo vamos multiplicando, no sé, por 2, lo que sucede es eso, porque la figura se va como agrandando. Pues 3 y 4 y 5, etcétera, ¿no? Esas son las rosas. ¿Qué otra cuestión aparecen harto? Bueno, las circunferencias, pero esas son fáciles. Las espirales a veces, ¿sí? Por ejemplo, si le ponemos, no sé, uno más teta, ya queda una espiral, ¿no? Que en el fondo nos está diciendo ahí que el radio, a medida que el teta avanza, el radio va aumentando también, entonces como que va haciendo así, ¿ya? Esa es una espiral. Y le podemos ir jugando, pues no sé, pues si este vale 2 y este vale medio. La espiral queda como más chiquitita, si este vale un tercio, queda como más juntito todo y así, ¿no? En el fondo eso nos está diciendo que el radio va aumentando a medida que el ángulo avanza, la distancia del origen también va aumentando, ¿sí? Y eso en el fondo a medida que vamos dando vuelta y vuelta y vuelta, vamos como alejándonos del origen, ¿no? Y eso es una espiral. Eh, Eso. Bueno, y hay caleta de curvas, todas con nombres súper raros, ¿sí? Pero nosotros vamos a casi siempre a trabajar con las clásicas, que son las carteras de las rosas, las circunferencias, quizás. Yo me dejaré cualquier cosa. Ay, eso no. Esa es una circunferencia. Em, ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a... nuestro objetivo es calcular áreas, ¿no? Vamos a ocupar toda esta cuestión de que podemos hacer como gráficos de figuritas, ¿ya? En coordenadas polares, para calcular, y vamos a aprovechar ese tipo de gráficos para ir calculando áreas, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Em, bueno, imaginémonos que bueno, acá hay como un dibujo como súper malo, que esta curva roja que está ahí, el gráfico de alguna cosa, de alguna curva en coordenadas polares, ya pues no sé, pues pensemos en una cardioide o algo de ese estilo, ¿no? Alguna curva, ya que viene descrita en coordenadas polares. Y lo que queremos es calcular el área que queda como desde esa curva hacia adentro, como radialmente hacia el origen, como todo eso, ¿no? Entre dos ángulos, entre el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para calcular esa área, vamos a elegir un ángulo cualquiera, ¿no? Entre alfa y beta, el que sea, ¿no? Y ese ángulo, si nosotros nos paramos en ese ángulo, ese puntito que está ahí, si quieres lo marcamos, ese puntito que está ahí, tiene coordenadas R, teta, ¿no? Ese puntito que, si nosotros elegimos ese ángulo, ese puntito que está ahí es R, teta, ¿sí? Pero el R
recuerden que el R en este caso depende de teta. No sé, pues, por ejemplo, que el R sea seno de teta o que el R sea uno más coseno de teta, no sé, estoy inventando, ¿sí? Pero cuando estamos parados en esta curva, se cumple esa ecuación, ¿ya? O algo de ese estilo, ya que el R depende del ángulo teta, ¿ya? Entonces, ese R en verdad depende de ese ángulo, ¿no? Como que es cosa como una función de teta, ¿no? Es de hecho una función de teta, ¿no? Y el radio en este caso vendría siendo esa distancia, pues la distancia que hay desde el origen hasta acá. Todo eso, esa distancia, es el radio, que en este caso depende del ángulo teta, ¿no? O que si se conoce el teta, se conoce el radio en el fondo. Eso es lo que es, de eso se trata. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ese ángulo teta, le vamos a sumar un pichintún, ¿ya? Un poquitito. Vamos como a mover un poquitito ese ángulo teta, lo vamos a mover un poquito, como lo que lo vamos a abrir un poquitito para el lado, y le vamos a sumar pues, delta teta, ¿ya? Eh, como que le vamos a sumar, no sé, pongan su 0,05, no sé, un número chiquitito, ¿ya? Y eso que va a generar en el fondo dos ángulos que van a estar uno muy pegadito al lado del otro, ¿ya? Eh, y ese como ángulo que se ve, que se forma como acá, ¿ya? Que es como, como una pequeña apertura, ¿sí? Es la diferencia entre esos dos ángulos, que en este caso es delta teta nomás, ¿no? Y lo que vamos a hacer, vamos a buscar una forma de estimar esa área que queda ahí, ¿ya? Como de esa área de ese pedacito de algo, ¿ya? Em, y resulta que este pedacito no es exactamente un pedacito de circunferencia, a un sector de una circunferencia, ¿sí? Pero podemos pensar que sí lo es, ¿no? Sobre todo si esos dos ángulos están muy pegaditos uno al lado del otro, ese pedacito como de sector que está ahí, podemos pensar que es como un pedacito como una tajada de una circunferencia, ¿no? Y ese dibujito el que les hice acá, ¿no? Podemos pensar como que ese pedacito que está ahí, ese como azul, ¿no? Es un pedacito, como un sector de una circunferencia, ¿no? O de un círculo, en verdad. Y resulta que el área de un círculo, chuta, ¿dónde lo hacemos? Aquí. El área de un círculo, o sea, fácil, todo el mundo la conoce, es pi por el radio cuadrado, ¿cierto? Pero si queremos un sector de un círculo, ¿ya? En este caso, como que el área completa o sea, lo multiplicamos por el factor que nos entrega ese pedacito de círculo, pues, ¿sí? Entonces sería pi r cuadrado por, y el factor en este caso bueno, seguramente en el del colegio se acuerdan algo, espero que sí, ¿no? Espérenme, déjeme hacer acá un dibujo así como chamullado, ¿no? Solamente para que me entienda, ¿no? Imaginemos que sea una circunferencia y queremos calcular el área de esa porción de esta área que está acá, ¿sí? Como esta área que está acá. Esa porción como de la torta, ¿no? Entonces, el área de eso es el área completa, que sería pi por r cuadrado, pero multiplicado es como por ese pedacito, ¿ya? O por el factor que nos entrega ese pedacito. Y lo podemos ver como angularmente, pues, ¿sí? Ese pedacito de la torta está representando alfa y la torta completa está representando el ángulo completo que es de 360 grados, ¿sí? Seguramente algo se acuerdan, ya espero. ¿Sí? Que en el fondo, como que la torta completa la multiplicamos por ese factor que nos entrega como la porción que queremos nomás, ¿no? Pero eso cuando el alfa está en grados, ¿ya? Si el alfa estuviera en radianes,
ese ángulo de 360 ya no son 360, son 2pi, ¿ya? Que es en radianes, ¿ya? El alfa, ¿ya? Y es justamente lo que nos importa, nos interesa a nosotros, ¿ya? Que el ángulo esté en radianes. Eh, entonces, volviendo a nuestro problema, queremos calcular el área de ese pedacito como de torta, ¿ya? Ya que viene como de alguna forma que viene siendo este que está acá, ¿ya? Eh, el ángulo acá es delta teta, ¿ya? Que es como ese pequeñito ángulo que está ahí. Y el radio de esa como circunferencia es, como les decía, pues que el radio se supone que depende de teta, según la curva, según la ecuación que tenga esta curva, ¿no? Entonces, en definitiva, después de todo este chamullo que le estoy haciendo, eh, el área de ese pedacito, que lo vamos a anotar así, como delta A, como un pequeño pedacito de área, lo vamos a usar con esa formulita, pues, sería pi por el radio cuadrado, pi por el radio cuadrado, por el ángulo, que en este caso es delta teta, dividido 2pi, ¿no? Como que esto viene siendo el área de la circunferencia completa de toda la circunferencia, ¿sí? Pero la estamos multiplicando por ese factor que nos está, que nos está, que nos está diciendo cuánto de la torta es lo que vamos a considerar, ¿sí? En este caso vamos a considerar delta teta del total, ¿ya? Como delta teta de la circunferencia completa que viene representado por el ángulo de 2pi, ¿ya? Y, ¿qué pasa acá? Se cancelan los pi, ¿ya? Y nos va a quedar un medio por el radio al cuadrado por delta teta, ¿no? Bien. Entonces, esta expresión que está acá nos entrega el área de ese como pedacito de área, pero es un sector chiquitito, ¿sí? Entonces, lo que se supone que deberíamos hacer ahora es tomar ese como intervalo, o ese intervalo del alfa al beta y empezar a dividirlo en varias partes. En esa parte, en esa parte, en esa parte. Varias partes, chiquititas ojalá, ¿sí? Y empezar a hacer este proceso de ir calculando pequeñas áreas, ¿sí? Calculamos esa área, ¿cierto? Después calculamos esa, después calculamos esa, después calculamos esa, y así, etcétera, etcétera, ¿sí? Se supone que todas esas pequeñas áreas, todas se obtienen con la misma fórmula, ¿sí? Em, y después sumamos todas las áreas y después de sumar todas las áreas, hacemos un proceso límite cuando esa cantidad, esa como división que hicimos recién, es mucho, muy fina, ¿sí? Son muchas como las rayitas que vamos a son muchas divisiones, sí, muchísimas, ¿no? Y en el fondo ese proceso ustedes lo conocen, pues integrar simplemente. Cuando uno toma una cuestión, la divide en varias partes. En este caso vamos a calcular el área de cada una de esas pequeñitas partes, ¿sí? Después de que calculamos todas las pequeñas áreas de las pequeñitas partes, sumamos todo eso, ¿ya? Y después de sumar todo eso, hacemos un límite cuando la cantidad de partes es muy grande, ¿no? Eso es integrar simplemente. Y en el fondo, lo que vamos a integrar es esta cuestión que está acá, ¿ya? Esa cuestión que está acá, la vamos a integrar. Ese delta teta lo vamos a cambiar por el diferencial, como que de alguna forma lo que estamos diciendo es que esta como diferencia que la consideramos finita o como un número, simplemente ahora lo vamos a considerar extremadamente chiquitito, ¿ya? Por así decirlo, si lo quieren ver quizás de alguna forma más coloquial, ¿no? En el fondo es esa cuestión, que no está diciendo cuánto vale el ángulo. Ese ángulo lo vamos a como a hacer cada vez más chiquito, como infinitesimalmente pequeño, ¿sí? Y esa cuestión la vamos a integrar entre alfa y beta, ¿ya? Como que el ángulo teta lo vamos a considerar entre alfa y beta, ¿sí? Y esa fórmula que está ahí nos va a permitir calcular, ¿no? El área que queda como desde una curva hacia adentro, hacia como el origen, ¿ya? Como es un pedacito de torta, ¿no? Como ese pedacito de torta, ¿no? Como desde la curva hacia el origen, em, pero cuando esa curva viene descrita en coordenadas polares, ¿ya?
Uy, que me costó. Perdón, me cansé. Em, Eso, ¿sí? Entonces, como que en verdad podemos olvidar todos los chamullos que le metí, en verdad no nos va a interesar esa fórmula que está ahí. Ya. Nos va justamente, es que lo que queremos, pues, calcular el área en coordenadas polares. ¿Sí? Nos va a permitir hacer ese juego. Déjeme borrar acá. Y, y eso era todo. Hagamos un ejemplo, ¿no? Para que se entienda cómo cuál es la idea, ¿no? En este primer ejemplo, lo que queremos es calcular el área de la región que queda encerrada por una carga I, ¿no? En este caso con esa ecuación, uno más seno de teta, ¿no? Si quieren hacemos acá en la página o en el programa, vamos a hacer el gráfico de esa función. Uno más seno de teta. Ahí sí, no le puse más. Seno, ahí sí. ¿No? Y es la misma que está acá, la misma, solamente que acá está dibujada como con más información seguramente. Hay algunos ángulos, algunas cuestiones, ¿verdad? Pero eso, ¿ya? Ese sería el gráfico de la cardioide con esa ecuación. Si quieres la dejamos acá. No hace nada, ¿sí? Y nada, pues, hay que hacer los cálculos. Por la formulita que pillamos delante nos decía que el área era un medio por el radio al cuadrado, el radio dependiendo del ángulo, y eso se integra entre los dos ángulos que queremos integrar, ¿ya? Y en este caso sería un medio por el radio al cuadrado, que ese viene siendo el radio, ¿no? Ya, pongámosle los paréntesis mejor. Y eso se integra con respecto al ángulo teta. Y el ángulo teta, en este caso, tenemos que moverlo de 0 a 2pi, ¿no? Tenemos que pensar como que el ángulo en el fondo es como un relojito que va dando vueltas, ¿no? Como la aguja de un reloj, ¿ya? Cuando el ángulo es 0, estamos parados acá. Vamos a hacer aquí un dibujito. Es el ángulo 0, ¿cierto? Y a medida que el ángulo va avanzando, es como que el relojito va avanzando, ¿no? A medida que como que el relojito va avanzando, y como que esa barrita, ¿no? Ya como que se va corriendo para arriba, encima haciendo así. Eh, y la idea es que a medida que esa barrita se mueve, ¿no? Porque como que la aguja del reloj se va moviendo, la idea es que vamos abarcando la figura que queremos ir abarcando. Pues en este caso, si queremos abarcar toda la figura, ¿verdad? Y para eso la barrita tiene que moverse, tiene que dar como la vuelta completa, ¿no? Para, para recorrer toda la figura que queremos recorrer. Vamos a hacer un par de rayas más nomás porque si no me va a demorar mucho. Y a medida que va, como que la barrita o como que el puntero del reloj se va corriendo, vamos como recorriendo toda la figura. Si se fijan, hasta ahí nos hemos movido hasta el ángulo de pi, ¿cierto? Como desde 0 hasta pi. Pero nos falta la parte de acá abajo, ¿sí? Aquí como que la barrita se tiene que seguir corriendo, ¿no? Hasta llegar al ángulo de 2, hasta que lleguemos para allá. Como que de alguna forma como que partimos de acá, ¿sí? Como que la barrita partió desde acá, empezó a correrse, ¿sí? Correrse, 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 así, hasta que llegamos para allá, ¿sí? Y como que nos damos la vuelta completa, ¿no? Y eso, ahora que hacer los cálculos, ya, eso era todo, lo super fome, ¿ya? Una vez que planteamos la cuestión, la integral que nos permite calcular el área que queremos calcular, es cosa de calcular, nada más, ¿no? Entonces acá nos va a quedar, ese un medio, dejémoslo fuera mejor, para que no nos moleste. Y si le vamos acá al cuadrado, nos va a quedar 1 más 2 seno. Vamos a ponerle paréntesis.
más seno cuadrado, con paréntesis, para no confundirnos. Sí. Y hay que integrar esa cuestión. Para integrar seno cuadrado, esta cuestión nos va a pasar hartas veces, ¿sí? Sobre todo cuando hagamos este tipo de problemas que tienen relación con coordenadas polares, ¿sí? Cuando queramos integrar la función seno cuadrado o coseno cuadrado, vamos a ocupar algunas identidades trigonométricas. No recuerdo muy bien si ya se las mencioné por ahí, pero se las menciono de nuevo por si acaso, ¿ya? El coseno cuadrado lo podemos expresar como uno más coseno del ángulo doble dividido en 2 y el seno cuadrado como uno menos coseno del ángulo doble dividido en 2, ¿ya? Esas son dos identidades trigonométricas que se ocupan harto, ¿ya? Justamente para poder integrar la función seno cuadrado o para poder integrar la función coseno cuadrado. La vamos a dejar ahí guardadita. Es bueno que la dejen guardadita ustedes también porque se ocupan harto para hacer algunos calculillos, ¿ya? Entonces ese seno cuadrado lo vamos a cambiar por esa expresión que está ahí, ¿ya? Nos va a quedar en algo de este estilo. Ese seno cuadrado sería uno menos coseno del ángulo doble dividido en 2. Ahí. Y podríamos quizás simplificar un poquitito más antes de integrar. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, 1 más 2 seno de teta. Ese 1 lo dividimos en 2, va a quedar un medio nomás. Y el coseno también va a quedar dividido en 2, ¿cierto? Va a quedar menos un medio por el coseno de 2 teta. Y esos numeritos se pueden sumar. En este caso nos va a quedar 3 medios. Sería 3 medios. Ese queda tal cual. Y ese queda tal cual. Claro. Y ahora ya creo que ya está todo listo para integrar, ¿ya? Entonces vamos integrando. La integral de 3 medios con respecto a la variable teta es 3 medios por teta, ¿ya? Más ese 2 en este caso se mantiene. La integral del seno es menos coseno, si no me equivoco. Claro, porque la deriva del coseno es menos seno. Bueno, menos de afuera queda más seno, claro, y ahí queda, ¿no? Y acá la integral de esa función es menos un medio. El menos un medio se mantiene, ¿ya? La integral del coseno es seno, pero dividido en 2, en este caso. ¿Ya? Como que se divide por ese numerito. Ya recuerden ahí, en el fondo estamos ocupando las fórmulas esas que aprendimos el primer día que empezamos a integrar, ¿ya? Acá el un medio se mantiene y la integral del coseno es seno simplemente. Pero en este caso hay que dividir por 2, así que nos va a quedar menos un cuarto por el seno, ¿ya? Al momento de buscar la antiderivada. Aquí nos va a quedar menos un cuarto por el seno de 2 teta. La derivada del seno es coseno y después por 2 y se va a cancelar con el 4, va a quedar menos medio, claro. Y ahí estamos, ¿no? Y toda esa expresión que viene siendo la antiderivada de todo eso, la evaluamos entre el 0 y el 2pi, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver el teta valiendo 0 y el teta valiendo 2pi, ¿no?
Y nada, pues, hay que evaluar y hacer los cálculos. Nos va a quedar un medio. El teta vale 2pi. Ahí. ¿Sí? Vamos a escribirlo mejor. Vamos a quedar 3 medios por 2pi. Menos 2 coseno. A ese vale 2pi. Y menos un cuarto por el seno. Ahí el teta vale 2pi. Por 2 sería 4pi. Y menos la misma cuestión, pero evaluada en cero. ¿Sí? ¿Qué la vamos a anotar? No nos va a quedar 3 medios por cero. Menos 2 coseno de cero. Es 0. Y menos un cuarto seno de cero. Ahí. ¿Ya? Y nada, porque hay que acordarse que el ángulo de cero y el ángulo de 2pi y el ángulo de 4pi en definitiva es el mismo ángulo. Es ese angulito, ¿cierto? Ese angulito que está ahí. Ese angulito, ¿sí? Es el ángulo de cero. Si le damos una vuelta completa sería el ángulo de 2pi. Y si le damos dos vueltas sería el ángulo de 4pi. ¿Cierto? En el fondo el mismo ángulo. ¿Ya? Y cuando estamos parados en ese angulito del ángulo de cero o 2pi, ahí el coseno vale 1 y el seno vale 0. ¿Sí? Entonces este vale 1. Vamos a anotarlo acá. El coseno de 2pi es 1, el seno es 0. Este también es 1 y este también es 0. Bien. Y vemos qué pasa, qué queda, ¿no? Nos va a quedar, vamos a hacerlo aquí abajito. El un medio de afuera, vamos a anotarlo ahí. Nos va a quedar esto es 3pi nomás, ¿cierto? Ahí hay unos dos que se cancelan. Y este menos 2. Este se acá, bueno, se les desaparece, se no existen, ¿ya? Y por este lado de acá nos va a quedar un medio por este que está acá, que también es menos 2, ¿cierto? Y eso sería, pero con ese menos se van a matar, así que va a quedar 2. Mejor escribámoslo para no confundirnos. Ese tu medio acá sería 3pi menos 2. Acá este desaparece. Este que está acá, este chao. Y menos 2. Ahí estamos, ¿no? Y no, pues hacemos el último cálculo. Pues si multiplicamos por ese sería 3pi medio. Menos 1, ¿cierto? Y ese por ese sería más 1. Ahí se mata los 1 y queda 3pi medio simplemente. ¿Ya? Y ahí está. Uy, como que costó. El valor del área de toda esa cuestión que está allá adentro, ¿ya? De toda esa región que está dentro de la carga en este caso 3pi medio. ¿Ya? Recuerden que todos estos cálculos, la clase pasada creo que se los dije, no, ay, no me acuerdo, pero en algún momento se los dije, espero. Que está la página de, bueno, hay millones de páginas que calculan integrales, ¿sí? Esta es mi favorita, pero ustedes usen la que más les guste, ¿ya? Y en este caso queremos integrar esta función un medio por 1 más seno cuadrado, vamos a anotarla tal cual. Un medio por 1 más seno cuadrado. No, así, el cuadrado por fuera. Y el ángulo entre 0 y 2. Ahí como que de alguna forma le estamos diciendo que queremos integrar esa cosa, ¿ya? ¿Ya? Eh, con el ángulo entre 0 y 2pi, o la variable t. Aquí le puse t porque en el teclado no tengo la letra teta, ¿ya? Una cosa como de letra, no, pero es lo mismo, ya da lo mismo la letra que uno ocupe para integrar, lo que importa es el número final. Y si se fijan, esta, pues, la integral entre un medio es 1 más seno de teta, o seno del ángulo al cuadrado, y todo eso integrando el ángulo entre 0 y 2pi, está resultado 3pi medio. Hicimos bien la pega en el fondo, es como para comprobar nomás que el número esté, que llegamos bien, ya que llegamos bien al número final. Eso.
Eso era todo. ¿Ya? Em, hagamos otro. En este caso nos piden que calculemos la región, el área, perdón, de la región que queda encerrada por un pétalo de esta rosa. ¿Ya? Bueno, aquí yo le hice gráfico que sería ese como área, ya que queda en un solo pétalo, ¿ya? Encerrado por un solo pétalo de la rosa con esa ecuación. Si quieren, para que no crean que es chamullo, le vamos a ir acá a la página esta que grafica las cuestiones en coordenadas polares y le vamos a poner pues 2 coseno de 3 teta. Era 2 coseno de 3 por teta, ¿no? Y ahí está la misma cuestión, ¿ya? El mismo gráfico. En este caso es 2, claro, 2 acá arriba es como que está encerrado por una circunferencia de radio 2. Bien, y lo que necesitamos hacer acá es hacernos la pregunta si queremos recorrer un solo pétalo, ¿entre qué ángulos tenemos que movernos? ¿Ya? En el fondo, ¿cuáles son esos ángulos que están acá? Y acá trazamos como una especie como de recta tangente, algo así, por así decirlo. Y acá otra recta, ¿no? ¿Cuáles son esos ángulos? Aquí como me quedo como maldito. ¿Cuáles son esos ángulos? ¿Ya? Que nos van a permitir recorrer la figura, ¿ya? Como que como un poco lo mismo que hicimos delante. ¿Cuál es el punto de partida? Y después se supone que ese como, es como el puntero del reloj, ¿cierto? Va a ir avanzando, 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 hasta que lleguemos al punto de, como al ángulo de llegada, por así decirlo. Como, que en este caso necesitamos saber en dónde partir y dónde llegar para recorrer un solo pétalo, ¿ya? Y me quedo medio, no, muy bueno este que me hice recién. Vamos a hacerlo de nuevo. Por ahí puede ser, por ahí, más o menos, ¿no? Bueno, y acá igual aparece algo de información, si se fijan. Este pétalo, a medida que nos vamos acercando como por este sector de acá, si se fijan como que se va llegando a este ángulo, mire, 11 pisextos. ¿Eh? Parece, aparentemente. ¿Ya? Y por este lado de acá, a medida que este pétalo como que se va cerrando, ¿ya? Nos vamos acercando al ángulo de pisexto, ¿sí? Entonces parece ser que este pétalo que está acá se forma considerando ese ángulo como ángulo de partida y el pisexto como ángulo de llegada. Por ejemplo, por el lado de acá, este pétalo que está acá, si se fijan, eh, a- por este sector de acá está el ángulo de pi medio, ¿sí? Y por este sector de acá donde se está cerrando el pétalo está el ángulo de 5 pisectos. También parece que hay algo, ¿ya? Pero igual lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? O vamos a buscar esos ángulos que aparentemente son el pisextos o algo con pisectos, ¿cierto? Pisecto y por acá 11 pisectos, ¿no? Alguna cosa medio rara, ¿ya? Y resulta que en esos ángulos, o tenemos en esos puntitos, ¿ya? En esos puntitos que están ahí, en ese ángulo que no sabemos muy bien todavía cuál es, parece que es el bisecto, pero no lo sabemos muy bien todavía. Y en ese otro ángulo que está acá, se cumple que el radio es cero, ¿ya? Como que en este caso, como que la figura se cierra por los dos lados, como que el pétalo se cierra por los dos lados, y por lo tanto el radio, en ambos casos, es cero, ¿ya? Como que acá, no sé, pues, por ejemplo, en este ángulo el radio es 2, ¿ya? Ahí se supone que dice 2, no sé muy bien, ¿no? O acá entre medio, no sé, por aquí el radio va a ser más chiquitito que 2, por ejemplo, no sé, 1,5, por ejemplo, ¿ya? Acá va a ser 1, estoy inventando, ¿ya? Y así, pues, a medida que vamos avanzando, en algún momento el radio va a ser cero, ¿no? Y ahí como que se va a cerrar el pétalo, ¿no? Por este lado de acá también, ¿no? Entonces acá tenemos que responder un poquito esa pregunta, pues, ¿en qué momento o en qué, en qué ángulo se cumple que R es igual a cero? ¿Ya? Que el radio vale cero. Y en el fondo es tomar esta cuestión y igualarla a cero, ¿no?
Y eso no, bueno, el coseno es el que tiene que ser cero ahí. Y el coseno es cero en el ángulo de pi, eh, ya se me olvidó, pi medio, ¿sí? Aquí hay que acordarse un poquitito de trigonometría. El coseno es pi medio acá y acá, ¿sí? Y ese es el ángulo de pi medios, y al cual le podemos ir sumando medias vueltas, ¿sí? Entonces acá el ángulo 3 teta, vamos a hacerlo para abajo mejor, o para el lado, no para el lado. El ángulo 3 teta es pi medio más pi. ¿Sí? Ese angulito para que el coseno sea cero vale pi medios o sumándole medias vueltas, ¿no? Sumándole pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, etcétera, ¿no? Recuerden que si queremos movernos la mitad de la circunferencia nomás, es 180 grados o sumarle pi, o múltiplos de pi en este caso, ¿ya? Como media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta, y así, ¿no? O para otro lado también, ¿no? Si consideramos k negativos. Y despejamos el teta, ¿no? En este caso dividimos por un tercio, o sea, multiplicamos por un tercio. Nos va a quedar pi sextos más k pi tercios, con k en los enteros, ¿sí? Esas son todas las soluciones, ¿no? De esa ecuacióncilla. Ahora bien, nos interesan dos en verdad. Nos interesa saber cuánto vale ese ángulo ese de acá, nomás son dos. Dos ángulos que estamos buscando, ¿verdad? Déjeme borrarlo. Y cuando el k vale cero, por ejemplo. Eso es lo que les comentaba adelante. Pues cuando el k vale cero aparece el ángulo solito, como que ni lo llamamos, ¿verdad? Aparece el ángulo de bisecto, que era el que delante como que observamos en el gráfico, ¿verdad? Entonces, si el k vale cero, aparece el ángulo de bisecto, ¿sí? Que es justamente el que ya sospechábamos, el que nos apareció delante de acá, ¿cierto? Ese por ahí, ¿cierto? Que como que a medida que el pétalo se está cerrando por acá y está llegando casi al origen, al cero, el radio, pareciera ser que se está acercando al ángulo de bisecto a medida que nos vamos como acercando por este lado y todo acá, a medida que se está cerrando el pétalo, ¿ya? Y el otro ángulo es cuando el k vale menos uno, ¿ya? Que sería como que tenemos que hacernos o devolvernos como para atrás, ¿cierto? Aquí este es cuando el k vale cero, obtenemos ese ángulo, que es del bisecto. Y si queremos el ángulo anterior a ese, como que hay que devolverse uno para atrás, ¿ya? Cuando el k vale menos uno, en este caso, ¿ya? Nos va a quedar que el teta es pi sextos menos pi tercios. Ese vale menos uno, así que va a quedar menos pi tercios. Y eso es menos pi sextos, ¿ya? Y claro, pues el ángulo de menos pi sexto es un ángulo negativo que en el fondo si de aquí para arriba subimos pi sexto, ¿cierto? Ese ángulo de pi sexto, de aquí para abajo tendríamos que bajar menos pi sexto o movernos para el otro lado, ¿cierto? Como mover la aguja del reloj no en sentido antihorario, sino que en sentido horario. Pero lo mismo que subí, lo vimos que la misma cantidad que giramos el ángulo, el relojito en el sentido antihorario, lo giramos en sentido horario, pues ya vamos a llegar al otro lado, ¿no? Que es ese angulito de menos bisecto, ¿no? O ese que es en el fondo es el mismo de ese que estaba acá 11 bisectos, ¿sí? Si al menos bisecto, déjeme borrar esta cuestión, porque si no, no la voy a poder borrar. Si al menos bisecto, que es ese angulito que está acá, le sumamos 2pi, como que le damos la vuelta completa, ¿sí? Nos va a quedar 11 bisecto, que es justamente ese número que estamos observando ahí, ¿ya? En el fondo el mismo ángulo, solamente que está como desfasado en 2pi, ¿ya? Está como dándole la vuelta para el otro lado para que sea más simple. Y ahí está, po, ahí están esos dos angulitos que nos van a ayudar a hacer la pega, ¿no? De la integral. En este caso ese angulito que está ahí. Acá vamos a darnos cuenta de que el ángulo de bisecto
Y acá este angulito que está acá es el del menos pi sexto. ¿Ya? Y ahí, a medida que nos movemos desde menos pi sexto hasta pi sexto, vamos a ir como recorriendo ese sector, ¿ya? Como que este sector, si quieres, le hacemos como un dibujo parecido al que hicimos delante. Como que a medida que nos vamos moviendo, vamos como corriendo la manecilla del reloj, ¿ya? Nos vamos desde menos pi sexto hasta pi sexto, vamos a ir recorriendo todos esos ángulos intermedios, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ir como formando el pétalo completo, ¿ya? Y eso es todo. Ahora hacemos los cálculos, ¿no? Entonces nos va a quedar que el área era la integral de un medio por el radio al cuadrado. Este es el radio, ¿ya? Ya, y esa cuestión se integra en este caso entre menos pi sexto y pi sexto. Y no, pues hacemos los cálculos, ¿ya? En este caso nos va a quedar la integral entre menos pi sextos y pi sextos de un medio. Acá al elevar al cuadrado va a quedar 4 coseno cuadrado de 3 teta. 4 coseno cuadrado, claro. Pero con el 2 se matan y en el fondo todo eso es 2, ¿cierto? Y vamos a dejarlo ahí nomás. Y recuerden que de nuevo nos apareció coseno cuadrado, por eso son importantes estas como formulita que les dejé delante, ¿ya? Que nos van a ayudar harto, sobre todo cuando hagamos este tipo de cálculo de áreas en coordenadas polares. Aparece harto, seno cuadrado y coseno cuadrado, como que cada rato aparece, ¿no? Y en este caso el coseno cuadrado lo vamos a cambiar por 1 más el coseno del ángulo doble dividido en 2, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar la integral entre menos pi sexto y pi sextos. Ese 2 dejémoslo ahí. Y el coseno cuadrado era 1 más el coseno del ángulo doble, que en este caso es 6 teta, dividido en 2, ¿no? Bueno, ahí los dos se matan, ¿no? Y nos quedaría algo mucho más simplecito. Nos va a quedar 1 más el coseno de 6 teta. Y esa integral es relativamente sencilla, ¿sí? La integral de 1 es teta en este caso. Y la integral del coseno es menos seno. Pero en este caso multiplicado por un sexto. La derivada del seno es coseno. Aquí me equivoqué. Era más. La derivada del seno es coseno, claro. Seno, coseno, el 6 se queda y se multiplica por 6, va a quedar, se mata, claro. ¿Eh? La integral del coseno es seno de lo mismo, pero en este caso dividido. Sí, ahí estamos, ¿no? Y evaluando el pi sexto por arriba y el menos pi sexto por abajo. Aquí hay que tener cuidado con el tema, con los signos, o menos traicioneros. ¿Ya? Vamos, el pi sexto acá va a quedar pi sextos más un sexto por el seno de 6 por pi sexto, que es pi nomás, ¿no? Y menos, en el menos pi sexto, aquí nos va a quedar menos pi sextos, más un sexto por el seno de 6 por el ángulo, que en este caso si se lo multiplicamos por 6 nos va a quedar menos pi, ¿no? Y nada, pues, el ángulo de pi es este que está acá, ¿cierto? Es el ángulo de pi. Y el ángulo de menos pi es el mismo en el fondo porque está como para el otro lado, ¿ya? Pero lo importante es que en ese ángulo, o el ángulo 180, si lo quieren ver así, el seno es cero, ¿no? En ambos casos. El seno de pi y el de menos pi en ambos casos es cero. También es cero. Y ahí nos va a quedar por este lado, lo único que queda vivo es el pi sextos. Y por este lado lo que queda vivo es el menos pi sextos. Pero hay que restar, ¿cierto? Entonces nos va a quedar pi sexto más pi sexto, eso es pi tercio. Y ahí estamos. ¿Sí? Ese sería el numerito que nos entrega el área que queda ahí adentro de ese pétalo.
¿no? Y tercio. Si quieres lo verificamos con el Wolfram por si de la duda. ¿No? Acá la función era 2 coseno de 3 tetas, ¿cierto? Esta cuestión integrándose de menos pi sextos hasta pi sextos. Claro, ahí está. Era 2 coseno 3 teta. Claro, todo al cuadro y por un medio. Es lo mismo. Ahí está para salir de la duda, ¿no? Hicimos bien los cálculos. ¿Ya? Y hagamos el último. Ya no sé si lo vamos a hacer completo, pero por lo menos dejémoslo planteado, por lo menos. ¿Ya? Déjenme. Ahí estamos. ¿Sí? Este último ya un poquitito más complejo porque involucra dos curvas, ¿ya? En este caso nos quieren que calculemos el área que queda adentro de una circunferencia y afuera de una cardioide, de una rosa. Uf, a ver. Em, ya, la circunferencia tiene esa ecuación, que es esta que está acá, de hecho. Es 2 seno de t. Le puse t. Adelante le ocupamos la letra teta. Mejor ocupemos la letra teta para todo, ¿ya? Da lo mismo es el tema de la letra, ¿ya? Pero es como para que nos pongamos de acuerdo y que en todo esté la misma letra, ¿ya? Y solamente va a ocupar como el mismo lenguaje, nada más, ¿ya? Y la rosa tiene esa ecuación, 2 seno de 2 teta, ¿no? Que sería esta como moradita que está acá, ¿no? Vamos a dejarlo acá. O aquí. Y nos dicen que queremos el área que queda adentro de la circunferencia, ¿sí? O sea, de la circunferencia hacia adentro, pero afuera de la rosa, ¿no? O sea, de la rosa para afuera y es justamente lo que está pintado ahí, ¿no? En el GeoGebra, o sea, en el GeoGebra, en esta página que grafican coordenadas polares, podemos hacer dos gráficos por si acaso. Vamos en la casita, ahí está. Acá le ponemos uno que era la circunferencia, era 2 coseno, ya no me acuerdo muy bien. No, 2 seno de teta. Eh, vamos a ponerlo aquí nomás, 2 seno de teta. Esa es la circunferencia. Y la otra la podemos hacer aquí abajo nomás, ¿ya? Le ponemos R igual a la otra cuestión que era 2 seno de 2 tetas, si no me equivoco. ¿Sí? E incluso si quieren le pueden cambiar el color. Pinchan ahí como ese negro, ¿no? No, perdón, acá arriba en ese engranaje, y ahí le pueden cambiar el color si quieren para que se vea más bonito, ¿no? Para que se distinga una cosa de la otra, ¿no? Y si se fijan, era 2 senos de teta la una y 2 senos de 2 teta, claro, ¿no? La otra. ¿Ya? Y ahí están las dos cuestiones, ¿ya? La rosa con la circunferencia, ¿no? Bien. Y queremos el área, esa área, pues, ¿ya? De la que queda en lo que nos dicen, ¿ya? Ese pedacito de área, ¿ya? Y lo mismo que les dije adelante, pues necesitamos saber cuál es el ángulo de partida y el ángulo de llegada, ¿ya? Entonces, en este caso, el ángulo de partida debería estar como por acá, ¿verdad? Ese numerito que está ahí, o ese angulito que está ahí, ¿ya? Y el ángulo de llegada es un poquitito más complejo. Vamos a buscar primero ese ángulo, ¿ya? Y para buscar ese ángulo, eh, en el fondo es donde se intersectan las figuras, ¿ya? Ese angulito. Ya donde se intersecta la cardioide, o sea, perdón, la rosa con la circunferencia, ¿no? Entonces vamos aquí un poco distinto a los de delante porque tenemos que primero buscar en qué momento se intersectan estas dos cuestiones, ¿ya? En este dibujito, miren, si se fijan acá, ahí es donde es el punto de intersección, y si la vamos a hacer un poquitito, acercar un poquitito,
Y ese ángulo que estáis, parece, no, aparentemente, según lo que estamos observando, es el ángulo de pi tercio. Ahí abajo está el ángulo. ¿Ya? Nos indican cuál es el ángulo que está ahí. En este caso parece que es el ángulo de pi tercio. ¿Ya? Pero igual lo vamos a pillar nosotros por si las dudas. ¿Ya? Entonces vamos a ver en qué ángulo se intersectan estas curvas. ¿Ya? Y como lo hacemos siempre cuando nos preguntamos acerca de la intersección, en el fondo tenemos que igualar esa condensación. Tenemos que hacernos la pregunta, bueno, en el fondo queremos que el radio y los radios y los ángulos sean iguales, ¿cierto? En ese punto. ¿Ya? Y es cosa de igualar, ¿cierto? Entonces acá nos va a quedar que 2 seno de teta es igual a 2 seno de 2 teta. ¿Ya? Bueno, ahí los dos se cancelan y nos va a quedar que seno de teta es seno de 2 teta. Y acá vamos a ocupar algunas identidades trigonométricas. El seno de 2 teta. Vamos a dejarla aquí anotadita que de repente sirven. El seno del ángulo doble era... espérame, déjame anotarla más porque si no, no me voy a quedar sin espacio. El seno del ángulo doble era 2 seno por coseno. Y bueno, y el coseno del ángulo doble era coseno cuadrado menos seno cuadrado. Ya que de repente conviene ahí dejarlas guardaditas por por si lo necesitamos. ¿Ya? Em, entonces acá pues el seno del ángulo doble lo vamos a cambiar por 2 seno coseno. Y acá ese lo vamos a tirar para allá. ¿Ya? Nos va a quedar 0 igual 2 seno de teta coseno de teta menos seno de teta. Y aquí vamos a factorizar por el seno de teta. ¿Ya? Bien. Ya. Y que hay dos opciones, ya hay dos posibilidades. O el seno de teta vale cero, o el coseno de teta vale un medio, ¿verdad? Si quiere la anotamos aquí al ladito. ¿Ya? Que en el fondo hay como dos posibilidades. O el seno de teta vale cero, o el coseno de teta vale un medio. ¿No? El seno de teta vale cero en el ángulo de cero y en el ángulo de pi, ¿cierto? O sea, aquí en el fondo estamos diciendo que aquí se intersectan, aquí. En ese ángulo se están intersectando, que es como cuando ese pedacito de la pétalo, de la rosa, o sea, como que se está como casi como que juntando con ese pedacito de la circunferencia y ahí como cuando el ángulo es cero, se juntan y cuando el radio vale cero, ¿sí? Como en el origen, por así decirlo. ¿No? Y en el otro ángulo que se juntan es en el ángulo de pi, ¿no? Que cuando sería como por este sector de acá. Cuando nos vamos acercando hacia el origen, como por el otro lado, por el ángulo de pi, y la rosa también como que se va juntando para allá para el ángulo de pi, ¿no? Eh, ¿Verdad? Es por el otro lado, ya, pero no importa, ¿no? Entonces, el seno de teta vale cero o pi, ¿sí? Perdón, el seno de teta es cero cuando el teta es cero o teta es pi. Pensando en el primer, o sea, entre 0 y 2 pi, ¿no? ¿Ya? Y acá justamente el angulito que queremos, pues, el coseno vale un medio. eh,
Pensemos, busquemos en el primer cuadrante, no nos compliquemos la vida con buscar todas las posibles soluciones. Busquemos soluciones en el primer cuadrante nomás, ¿ya? Que es más simple, ¿ya? Lo que pasa en el resto de los cuadrantes ahí lo amononamos, ¿ya? Zeta igual 0 pongámosle acá. Y acá pongámosle que el teta es Peters. Si en el ángulo de 60 o de Petersio se cumple aquí el coseno de 60 grados, un medio de Petersio radial, ¿no? Entonces, en este caso solo buscamos las soluciones en el primer cuadrante porque es más fácil, solamente por una cosa como de que es más cómodo, ¿ya? Pongámosle acá, buscamos información en el primer cuadrante por una cosa de comodidad, ¿no? ¿No? Solamente por comodidad, ¿no? No, como que no nos dimos la molestia de buscar todas las posibles soluciones, todos los posibles ángulos de la cuestión, todos los posibles cuadrantes, no, ¿ya? Porque nos interesa buscar especialmente ese ángulo, principalmente, ¿ya? ¿Ya? No es necesario irse como en la bola de buscar todos los posibles ángulos de todas las posibles cuestiones y sumarle los dos capi y la tontera, no. Estamos buscando un ángulo bien especial que en este caso ya lo encontramos, que es el de Peters. Es el que nos va a servir para hacer los cálculos. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, otra cosa que podríamos hacer como para simplificar aún más los cálculos, aprovechando en el fondo lo que vamos a hacer, vamos a trabajar solamente en el primer cuadrante. Y como vamos a trabajar solamente en el primer cuadrante, vamos a calcular esa área, ¿no? El área de esa región, ¿no? En el primer cuadrante, solamente esa, ¿ya? Y la multiplicamos por 2 por una cosa de simetría, ¿no? Eso por un asunto, como les digo, por un asunto de comodidad y de porque trabajar en el primer cuadrante es más cómodo, ¿ya? Porque el otro lado como que hay como a veces como que los signos cambian, entonces como que la cuestión es como media rara, ¿cierto? Trabajar en el primer cuadrante es mucho más cómodo, ¿ya? Y por eso solamente vamos a calcular en este caso ese pedacito de área, ¿ya? Si quieren le vamos a anotar así. Este ángulo que está acá sería el ángulo de pi medio, ¿o no? Si ese angulito que está acá es cuando el ángulo es de pi medio o de 90, y este de acá es cuando el ángulo es de pi tercio, que es el que acabamos de descubrir, ¿ya? Y no, pues, nos va a quedar que el área de ese pedacito, bueno, de la figura completa, así que le ponemos el área, sería la integral entre pi tercios y pi medio. Es como que partimos de acá y vamos como moviendo la manecilla del reloj, ya la vamos moviendo partiendo del pi tercio hasta llegar al pi medio, ¿sí? Em, de un medio por el radio al cuadrado. En este caso, el radio, hoy acá nos va a ser difícil. De nuevo, vamos a plantear todo de nuevo, ¿ya? Acá hay que ser un poquitito más cuidadosos, ¿ya? Porque vamos a tener que calcular dos áreas y restarlas, ¿ya? Vamos a hacer algo mejor. No uno, una. Ya vamos a calcular esa área primero, ¿ya? De la circunferencia hacia el centro, ¿ya? Vamos a calcular ese pedacito como de área, ¿ya? Y ese pedacito de área tenemos que, para calcular esa área, tenemos que considerar esa curva, ya que en el fondo es la circunferencia del azulito, ¿no? Entonces vamos a anotar que el área uno sería la integral entre pi tercios y pi medios de un medio por el radio al cuadrado. La circunferencia era esta, 12,93. ¿Ya? Esa es la primera área. Se supone que al calcular esa integral nos va a dar la primera área. Incluso si quieres la podemos dejar así, como entre pi tercios y pi medios. Acá el 2 al cuadrado es 4, pero al dividirlo por 2 queda 2. Así que va a quedar 2 seno cuadrado.
Y acá de nuevo, por seno cuadrado, tenemos que transformarlo con esas identidades que ocupamos delante. Pero eso de ahí, ¿no? Después. Lo importante es que esa integral, esa integral al calcularla nos va a dar el área como de toda esa parte. De la circunferencia hacia como el trozo, como la torta, ¿cierto? De la circunferencia por arriba, o sea, como por afuera, hacia adentro entre esos dos ángulos, ¿no? Vamos a calcular también ahora ese pedacito de área, ¿ya? Y para calcular ese pedacito de área necesitamos hacer lo mismo que hicimos delante, pero considerar no la circunferencia, sino que la rosa, por la ecuación de la rosa, ¿ya? Entonces en este caso el área 2 sería la integral también entre pi sexto y pi medio, entre pi tercio y pi medio, perdón, de un medio por esa curva ahora. Vamos a considerar esa curva, ¿ya? Para calcular el área ese como de ese pedacito que está sobrando, ¿ya? Y ese pedacito que sobra necesitamos considerar esa como función, ¿no? Ese R. En este caso sería 2 seno de 2 teta al cuadrado. Y ahí igual, pues este al cuadrado va a ser 4, pero al dividirlo por 2 va a quedar 2, ¿no? Y acá quedaría el seno al cuadrado. Entre pi tercio y pi medio, ¿ya? Y nada, pues esas integrales se las dejo a ustedes para que lo hagan como tareita, ¿no? Vamos a buscar en el Wolfram mientras tanto para que sepan a qué llegar, ¿ya? Entonces por acá es 2 seno cuadrado, seno del ángulo al cuadrado, el ángulo entre pi tercio y pi medio. Esa es la primera integral. 2 seno al cuadrado del angulito y el ángulo entre pi tercio y pi medio, claro. Esa es la respuesta, un número no muy simpático, ¿cierto? Raíz de 3 cuartos. Ese es el resultado, raíz de 3 cuartos más pi sextos. Ya recuerden que ese era el área de esa como sector de la circular, ¿cierto? Como ese pedazo como de torta, ¿ya? Y el área de ese pedacito de como de pétalo, que es como bien chiquitito, como una uñita, ¿sí? Es lo mismo, pero con el seno cuadrado de 2 teta, es lo mismo de arriba, ¿cierto? Lo único que cambia es que ese teta cambia por 2 teta. Y sería pi sextos menos raíz de 3 dividida en 8. ¿No? Sí, como les digo, esa parte la dejamos para que lo hagan ustedes como tarea. Calcular esas dos integrales, ¿ya? Y por último, recuerden que el área 1 era esta, ¿cierto? El área 2 era ese como uñita. Al hacer la resta nos da el área del pedacito que queremos y después lo multiplicamos por 2 y ahí nos va a dar el área completa. ¿Ya? El área completa que estamos buscando. Entonces pongámoslo acá, por lo tanto el área total, en este caso sería el área 1 menos el área 2, y todo eso multiplicado por 2. ¿Sí? Y ahí les dejo a ustedes que calculen ese numerito. Conociendo eso y eso, ya está listo casi. ¿Cierto? Con restar y después multiplicar todo por 2. ¿Ya? ¿Ya? Em, y eso era todo. ¿Ya? Eso era todo el asunto. Déjenme parar de grabar.